Muy bien, vamos a empezar esta nueva sección y primero vamos a recordar una noción que es importante, que es el orden de un elemento. Entonces recordemos, ¿sí?, que para G en G, con G un grupo, habíamos definido el orden, que habíamos denotado así, el orden del elemento, como el mínimo de los enteros positivos, tales que ese elemento, aplicada la operación consigo mismo, n veces nos dé el neutro del grupo. Ajá. Y en caso de que este mínimo fuese un elemento aquí, ¿sí?, un entero positivo, pues diremos que G tiene orden finito. Y vamos a escribir que el orden de G es menor que infinito. Muy bien. Bueno, entonces con esto tenemos una observación. Por ejemplo, lo primero que podemos notar es que esto del orden es algo que es un entero positivo, o bien puede ser infinito, ¿no? Infinito cuando ¿qué? Cuando este mínimo sea vacío, ¿sí? Que no exista un n tal que esto pase. Ajá, ¿sí? Estamos definiendo que el mínimo del vacío pues es infinito. Entonces el orden bien puede ser o finito o infinito. Y 2, en la notación aditiva, el orden de G quedaría como el mínimo de los n en z más, tales que NA es 0. Ajá. Bien. Ahora vamos a empezar con esta definición, ¿sí?, que nos habla de P grupos. Para eso vamos a considerar siempre P un entero positivo, un número primo. Entonces, un P grupo es un grupo G que satisface lo siguiente, que para todo G en G existe un n natural, tal que el orden de dicho elemento siempre es una potencia de este primo, del que está aquí fijo, ¿sí? Y bueno, un subgrupo H, ¿sí?, de un grupo K, ¿sí?, es un P subgrupo de K si H por sí mismo es un P grupo. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de esta definición. Por ejemplo, 1, el grupo trivial, ¿sí?, G igual al 1 de G, es un P grupo para cualquier primo P en Z. Y esto porque, ya que el orden de el neutro pues siempre es 1, ¿no?, que se puede ver como P a la 0, ¿sí?
Aquí en la definición estamos tomando n en los naturales, pero aquí incluimos al 0. O sea, el 0 es natural. Bien. 2. El grupo cíclico digamos G, que sea el generado por 1, 2, 3, ¿sí? Esto en S3, ¿sí? Permutaciones de un conjunto de 3 elementos, es un 3 subgrupo de S3, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si calculamos el orden de la identidad, pues este siempre es 1, ¿no? Que se puede ver como 3 a la 0. Si calculamos el orden de 1, 2, 3, este se puede ver como es 3, que es 3 a la 1. Y el orden de 1, 3, 2, ¿sí? Que es el otro elemento que está aquí, también se ve como 3, que es 3 a la 1. Ajá. Entonces todos los elementos aquí tienen orden una potencia de 3. Por eso es un P subgrupo de S3. Y una pequeña observación es que S3, por ejemplo, no es un 3 grupo. Pues, por ejemplo, si tomamos el orden de 1, 2, este es 2, ¿no? Que no es potencia de 3. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, consideremos el grupo cíclico, que sea Z4 igual a la clase del 0, del 1, del 2, del 3. Este de aquí es un 2 grupo. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos el orden de cada uno de ellos, el orden de 1 en este caso es 4, que coincide con el orden de la clase del 3 también. Y el orden de 2, de la clase del 2, es 2. Ajá, entonces, todos los elementos aquí, bueno, y trivialmente, ¿no? El orden de 0 es 1. Entonces, todos los elementos de aquí tienen orden una potencia de 2. 4. Z7 es un 7 grupo. Sí, de hecho, cualquier elemento no 0 tiene orden 7. Y esto es porque este número es primo. Por ejemplo, ahora Z2, cruz Z2, es un 2 grupo. Y aquí porque cualquier elemento que tomemos aquí es de orden 2. Ajá. Bueno, salvo el neutro, que sería... bueno, ese es como un caso muy, muy particular. Cuando tomamos el neutro es 1. Y ese siempre se puede ver como un primo a la potencia 0. Pero de ahí todos los demás tienen orden 2. Por eso es un 2 grupo. Y por último, los cuaterniones, Q8 es un 2 grupo. No abeliano. ¿Sí? Ahí tendríamos que pues checar, ¿no? 1, 1. Por ejemplo, 1 y menos 1 aquí tienen orden 2, ¿no? Y cualquier otro, I, J y K, ese elemento a la cuarta nos da el neutro. Entonces, pues cualquiera tiene orden, una potencia de 2. Bien. Bueno, entonces algo que podríamos estar interesados es en poder obtener como una forma o una caracterización de cuándo un grupo es un P grupo. Para eso tenemos esta proposición. Digamos que tenemos G, un grupo finito, y vamos a tomar P, un entero positivo, un número primo. ¿Sí? Lo vamos a pedir número primo. Entonces, sucede lo siguiente. G es un P grupo, ¿sí? Esto pasa si y solo si existe un natural
tal que la cardinalidad de G sea igual a P a esa potencia, S natural. Muy bien, entonces vamos a ver la prueba. Para la ida, pues vamos a suponer que G es un P grupo. Y bueno, queremos ver que su potencia, perdón, su cardinalidad se ve como una potencia de P. Entonces vamos a suponer que no se ve así, ¿no? Entonces supongamos que pues existe Q, un número primo, con Q distinto de P, tal que Q divide a la cardinalidad de G. Entonces, luego, por el teorema de Cauchy, ¿qué sabemos? Sabemos que existe G, elemento en G, con el orden de G igual a Q, que es distinto de P. Pero esto ya está contradiciendo que G es un P grupo. ¿Sí? Que sea P grupo significa que cualquier elemento que nosotros elijamos, siempre su orden es una potencia de P. ¿Ok? Entonces, como no puede existir un Q, ¿sí? Tal que haga esto, tenemos que, pues el orden de G tiene que verse así, como P a la N para algún N natural. Bien, esto es para la ida. Ahora, para el regreso, vamos a suponer que la cardinalidad de G es justo P a la N con N natural. Muy bien. ¿Y qué queremos ver? Pues que todos los elementos tienen orden una potencia de P, ¿no? Entonces vamos a tomar un G en G. ¿Sí? Y bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que el orden de este elemento se puede ver como la cardinalidad del subgrupo cíclico que genera el elemento. Y por el teorema de Lagrange, sabemos además que como es un subgrupo, ¿sí? Y estamos en este caso que es un grupo finito, la cardinalidad de este debe dividir a la cardinalidad del grupo grandote, ¿no? Entonces, por el teorema de Lagrange, tendremos que la cardinalidad de esto, que es el orden de G, ¿sí? Tiene que dividir al orden de G, ¿sí? Del grupo. Pero este sabemos que es P a la N, por hipótesis. Y como P es primo, entonces tenemos que este orden de G pues tiene que ser P a la M para algún M en los naturales, ¿no? Sí, o sea, la cardinalidad debe dividir a este número, ¿no? Pero P es prima. Entonces, si lo divide, debe ser P a la M, ¿sí? Con M menor o igual que N. Y bueno, por lo tanto, pues ya, cualquier elemento tiene orden una potencia de P. Y aquí terminaríamos la prueba. Bien, ahora vamos a ver el siguiente resultado. Esta proposición nos dice, sea G un P grupo finito, ¿sí? Tal que G es distinto del neutro. Entonces, lo que vamos a ver es que el centro de G siempre es distinto del neutro. Muy bien. Ok, vamos a ver la prueba. Vamos a considerar esta hipótesis, ¿no? Dado que G es distinto del neutro,
por la proposición anterior, pues tenemos que la cardinalidad de G debe ser P a la N, ¿sí? Pero como es distinto del neutro, este N tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? O sea, no puede ser 0. Bien, entonces vamos a considerar aquí dos casos. Por ejemplo, si G es abeliano, ¿sí? Vamos a tomar G abeliano. Ajá. Si G es abeliano, ¿qué sabemos? Pues sabemos que el centro de G, que son todos aquellos elementos en G que conmutan con todos los elementos de G, como es abeliano sería G mismo. Y este es distinto del neutro, ¿no? Por hipótesis. Ok, entonces para este caso ya quedó. Entonces vamos a suponer que G no es abeliano. Ajá. Si G no es abeliano, ok, si no es abeliano, entonces, si nos fijamos en el centro siempre es subgrupo de G, pero como no es abeliano, tiene que ser subgrupo propio. Ajá, o sea, no puede ser todo G. Y sabemos varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto antes que las clases de conjugación ¿sí? Le vamos a poner nombre x1 a la g, x2 a la g, así hasta xr a la g de g se pueden ordenar, ¿sí? De forma que aquí podemos poner la clase de conjugación, la primerita, así, menor o igual que esta, ¿no? Tomando cardinalidades. Y de esta forma hasta xr a la g. Ajá. Y además satisfacen una ecuación, ¿no? Que es la ecuación de clase. La ecuación de clase que nos decía, pues si te tomas g, esta cardinalidad será igual a la cardinalidad del centro más una suma que aparece aquí, desde i igual a q más 1 hasta r, del índice de g con el centralizador de cada elemento, donde z de g se ve como x1, así hasta xq, ¿no? Con q menor que r, y a partir de r todas estas clases de conjugación x, q más 1, g siempre son mayores estrictos que 1. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí estamos tomando G, un grupo finito, y estamos ya considerando la acción que es por conjugación. Ajá. Y las acciones por conjugación, lo hemos repasado en un tema anterior, tienen esta propiedad, ¿no? Que podemos como que reordenarlas, ¿sí? Que se vean así las cardinalidades de todas estas clases de conjugación. Y además el grupo lo podemos ver con la ecuación de clase, que era esta de acá. Ajá. Bien, ahora con todo esto, haciendo este pequeño repaso, tenemos que si queremos calcular esta cardinalidad, ¿sí? Esta cardinalidad coincide con este índice de G en CGXI, ¿sí? El centralizador. Y esto es para todo Q más 1 menor o igual que I menor o igual que R. Ajá. Bien, y ahora 3 como
el centralizador de XY siempre es un grupo de G y G es un P grupo finito, que tenemos, pues que la cardinalidad del centralizador de este elemento siempre debe dividir al orden de G, ¿no? Esto lo tenemos por Lagrange, pero el orden de G es justo de esta forma, ¿no? P a la N. Entonces luego, esta cardinalidad del centralizador, como divide a esto, que es una potencia de U', ¿sí? Tiene que coincidir con P a la KI, le vamos a poner, con KI entre 1 y N. Bien, entonces, con todos estos hechos, tenemos lo siguiente, ¿sí? Sabemos que la cardinalidad de esta clase es mayor que 1 cuando tomamos un índice a partir de Q más 1, ¿no? Entonces, este de aquí, a su vez, es igual por el inciso 2 a este índice, ¿no? Que es G en el centralizador de XY. Y este de aquí, pues ya vimos, ¿no? Cuando nosotros tomamos este centralizador, sabemos que este sería su cardinalidad, ¿no? Pero este índice justo está definido como la cardinalidad de G sobre la cardinalidad de CGXY cuando G es un grupo finito, que eso sí lo tenemos por hipótesis. Entonces sería P a la N sobre otra potencia de P a un índice menor o igual que N. Entonces este se ve, le vamos a poner así como P a la NI, ¿sí? Pero como es mayor estricto que 1, este NI tiene que ser mayor o igual que 1, ¿no? Y esto se vale para cualquier I que esté entre Q más 1 y R. Ok, entonces, de la ecuación de clase que obtenemos. De la ecuación de clase, pues tenemos que, aquí la tenemos, ¿no? La vamos a copiar, la pegamos aquí. De esta ecuación de clase podemos como despejar este, ¿no? Entonces nos queda la cardinalidad del centro tiene que ser igual a este que tiene cardinalidad P a la N menos este de acá, ¿sí? Que es una suma de los respectivos P a la NI que habíamos nosotros descrito antes, desde Q más 1 hasta R, ¿no? Donde P a la NI eran justo estos, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué nos podemos fijar? Bueno, aquí aparece P a la N y N era mayor o igual que 1, ¿no? Y todos estos también son mayores o iguales que 1. Entonces aquí al menos podemos sacar un factor P de los dos sumandos, ¿no? Entonces esto nos está diciendo pues que P debe dividir, si P divide a esta suma, entonces P divide al orden del centro de G. Y si eso pasa, pues tenemos en particular que el centro de G pues no puede ser trivial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque P divide a la cardinalidad, entonces al menos esto es mayor estricto que 1. Y bueno, aquí terminaríamos la prueba. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente corolario. Y este corolario nos dice que si G es un P grupo simple y finito, esto pasa si y solo si G es un grupo simple y finito, si y solo si G es isomorfo a ZP. Bien, entonces nada más para
recordar esta definición de grupo simple, recordemos que G es simple si G es no trivial y los únicos subgrupos normales son G y el trivial. Ok, entonces tenemos que ver que G es un P grupo simple y finito si y solo si es isomorfo a ZP. ¿Sí? El mismo P que aparece acá, que sabemos que es un entero primo. Ok, entonces sea P en Z más un número primo. Y vamos a hacer primero el regreso. Bien, entonces vamos a suponer que G es isomorfo a ZP y le vamos a poner phi, ¿sí? a ese isomorfismo que va de G en ZP. Ajá. Bien, entonces, pues es claro que G es finito y pues la cardinalidad de G es P. Ajá. Además, también tenemos algo, cuando tenemos un isomorfismo, podemos, en esencia tenemos el mismo grupo, ¿no? Entonces, los subgrupos que estén en G se van a ver a través del isomorfismo como subgrupos de ZP. Ajá. Entonces, por ejemplo, a un subgrupo, pues, si hacemos phi, ¿no? La imagen bajo este isomorfismo, pues nos da un subgrupo de ZP. Y a un subgrupo de ZP bajo la imagen, pero ahora de phi inverso, ¿sí? Nos va a dar un subgrupo de G. Ok. Bien, entonces, esto lo tenemos, ¿no? Entonces, por otra parte, por el teorema de Lagrange, ¿sí? Sabemos más sobre los subgrupos de ZP, ¿no? Sí, el teorema de Lagrange nos dice que si tenemos un subgrupo, el orden de ese subgrupo debe dividir al orden del grupo total. Ajá, porque en este caso pues es finito. Y para ZP pues sí sabemos cómo son sus subgrupos. Solo puede ser el subgrupo que tiene a la clase del cero, ¿sí? O el subgrupo trivial. Y pues todo ZP, ¿no? Porque su cardinalidad es P, entonces cualquier subgrupo o bien tiene orden 1 o sería de orden P, y estos son los únicos posibles. Y otra cosa también es que para cualquier elemento que nosotros tomemos en ZP, ¿sí? Otra forma de ver esto es, si nos fijamos en su orden pues es el orden del subgrupo generado, ¿sí? Y este debe dividir a P, ¿no? Por el teorema de Lagrange. Entonces, por lo tanto, pues el orden de cualquier elemento en ZP o bien es 1 o es P. ¿Sí? Entonces, luego, pues tenemos que el generado, pues puede ser solo la clase del cero o bien el generado sería todo ZP, ¿sí? Respectivamente. Muy bien, entonces como ya sabemos muy bien cómo se ven o cuáles son los subgrupos de aquí, por esto de acá, ¿qué tenemos? Pues que los subgrupos de G solo pueden ser el trivial y G mismo. Ajá. Pues en particular, pues este G es simple, ¿no? Sí, ya que, bueno, para que sea simple tendríamos que ver que todos los subgrupos normales solo son estos dos, pero si todos los subgrupos
solo son estos dos, pues los subgrupos normales, que es una colección de aquí, sigue siendo a lo más este y este. Ajá. Entonces, por lo tanto, G es simple. ¿Sí? Y por lo que hemos observado acá, para todo elemento en G, ¿sí? Tenemos que se cumple que el orden de ese elemento o bien es 1 o el orden es P. ¿Sí? O sea, el orden bajo isomorfismo se preserva, ¿no? Y ya vimos que en ZP todo elemento o bien tiene orden 1 o tiene orden P. Entonces para G todo elemento tiene orden 1 o tiene orden P. Ajá. Entonces, por lo tanto, G es un P grupo. Ajá. Y pues ya está cumpliendo lo que nos dice, ¿no? Es un P grupo, es simple y es finito. Ok. Ahora vamos a ver la ida. Muy bien, para la ida vamos a suponer que G es un P grupo finito y simple. Bien, entonces afirmamos lo siguiente. El primer inciso es que G es abeliano. ¿Sí? Y bueno, ¿esto por qué lo tenemos? A ver, sabemos que G es simple. ¿Sí? Y como es simple, pues G no puede ser trivial, ¿no? Es parte de la definición de que sea simple. ¿Ok? Ok. Y entonces vimos por una proposición anterior que si tienes un P grupo finito que es distinto del trivial, entonces el centro de ese grupo tiene que ser distinto del trivial. Sí, eso lo vimos antes. Si es un P grupo finito, tal que es distinto del trivial, entonces el centro también es distinto del trivial. Entonces aquí estamos usando la proposición anterior más que G es un P grupo finito. Ok, entonces tenemos esto de acá. Y ¿qué más? Tenemos que el centro de G siempre es su grupo normal de G. Con el centro de G no trivial. Y como es simple, estamos encontrando aquí un subgrupo normal. Y como es simple, solo tiene dos oportunidades de ser, ¿no? Que es el trivial o todo. Pero como vimos aquí, no puede ser trivial. Por lo tanto, Z de G tendría que ser todo, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Pues que G es abeliano. ¿Sí? Ya tenemos la primera afirmación. Bien, la segunda afirmación es que el orden de G tiene que ser forzosamente P. Ajá. Ok, ¿y esto por qué? Bueno, G es un P grupo finito y entonces sabemos por un resultado anterior que esto pasa si solo si el orden de G es P a la n con n mayor o igual que 1. Ajá. Ok, bueno, es un P grupo finito, pero también sabemos que G es distinto de el trivial. ¿Por qué? Porque sabemos que G es simple, ¿no? Lo estamos suponiendo desde acá. G es simple y parte de que sea simple es que sea distinto del trivial. Entonces es un P grupo, es no trivial. Esto de aquí es mayor o igual que 1, ¿no? Con el n mayor o igual que 1. Es decir, no puede ser 0. Ok, entonces, por ejemplo, si n fuera mayor o igual que 2, es decir, que no fuese 1,
Entonces, por el teorema de Cauchy, debe existir un elemento en G tal que el orden de ese elemento es P. O sea, si es mayor o igual que 2, al menos tienen factor P. Ajá. Y pues debe existir un elemento con ese orden. ¿Sí? Aquí sabemos que P es mayor que 1. Esto también sabemos que corresponde a la cardinalidad del subgrupo generado por el elemento. ¿Sí? Y este es menor que P a la n, estricto, ¿no? Porque estamos suponiendo que n es mayor o igual que 2. Entonces este de aquí es mayor estricto que P. Y este último sabemos que es el orden de G. Entonces, luego, si nos fijamos en el conjunto, en el subgrupo generado por el elemento, este de aquí, pues es, bueno, contiene el neutro, ¿sí? Y es distinto, ¿no? Porque tiene orden P. Ajá. Y por otro lado, pues también es subgrupo de G, ¿sí? Pero es distinto, ¿por qué? Porque no tiene la cardinalidad de G, que es P a la n. ¿Ok? Y sabemos que este de aquí es normal en G, ¿sí? Ya que por el inciso 1, G es abeliano. Ajá. Entonces, estamos encontrando un subgrupo que es normal en G, que no es el trivial y que no es todo G, ¿no? Esto que pasa, pues está contradiciendo que G es simple, ¿sí? Y bueno, esta contradicción vino de que estamos suponiendo que n es mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no debe pasar eso, entonces n debe ser igual a 1. Sí, sabemos que es mayor o igual que 1, pero no puede ser mayor o igual que 2. Entonces es 1. Y por lo tanto, pues el orden de G es justo P. Bien. Y ahora una tercera afirmación es que G es cíclico. ¿Ok? Entonces, a ver, tomamos un elemento G que esté en G que no sea el trivial. ¿Sí? Entonces, pues sucede que el neutro, si este subgrupo, pues es distinto al generado por G, ¿sí? Porque es no trivial. Y este de acá es subgrupo de G. Y como G es simple, ¿sí? Y abeliano, eso lo probamos antes. Este de aquí sería un subgrupo normal de G, pero como es distinto del trivial, tenemos que G pues tendría que ser justo el subgrupo generado cíclico por el elemento. Bien, entonces es cíclico. Y luego, finalmente, ¿sí? Como G es cíclico, ¿sí? Con cardinalidad P, ¿sí? Con P', tenemos, por un resultado anterior, ¿sí? Este resultado que nos hacía que si tenemos G un grupo cíclico, lo escribimos, ¿no? Sea G cíclico, ¿sí? Si el orden de G es justo n, ¿no? Que es finito, entonces tenemos que G es isomorfo a este grupo, el Zn, con la suma. Ok. Entonces, usando eso, ¿no? Tenemos que G es cíclico, sabemos que su orden es P con P'. Entonces, por este resultado, podemos concluir que G sería isomorfo a Zp.
Y bueno, ya con eso termina la ida y con eso terminamos el resultado. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente lema. Este lema que nos dice sea G un grupo si tenemos que G cociente con G con el centro. Sí, recordemos que el centro siempre es su grupo normal, entonces esto de aquí es un grupo. Si este además de ser grupo es cíclico, entonces G tiene que ser abeliano. Muy bien. Entonces vamos a ver la prueba. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a suponer primero que C cociente el centro de G. G cociente el centro de G es cíclico. Y bueno, queremos ver que es abeliano. Bueno, como es cíclico, luego existe pues un elemento en G tal que si nosotros tomamos el generado de su clase, ¿sí? Este generado debe coincidir pues con todo el grupo, ¿no? Que es este cociente. Ajá, ok. Entonces yo quiero probar que G es abeliano, entonces voy a considerar A y B en G. Y como están en G, pues me voy a fijar en sus clases, ¿sí? Bajo este cociente. Y como este elemento me genera a este de acá, se puede ver como G a la N y la clase, ¿no? De este elemento. Y también tenemos lo mismo para B. ¿Sí? La clase de B se puede ver como G a la M y tomar la clase de ese elemento. Ajá. Bueno, si pasa lo primero, tenemos que pues AZ se ve como G a la N, Z', ¿sí? Aquí con Z, Z' en el centro. De igual forma para B, B por un Z' se ve como G a la M por un Z', con Z' y Z 3 veces prima en el centro de G. Ajá. Pero con estos dos podemos obtener que A se podría ver como G a la N por un Z1, ¿sí? Con Z1 en el centro de G. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es multiplicar por el inverso de Z a la derecha. Y como este es subgrupo, este Z' por el inverso de Z vuelve a caer en el centro de Z. Entonces a ese le renombramos y le ponemos Z1. Y tenemos lo mismo también para B, ¿no? B se puede escribir como G a la M, ¿sí? Por un Z2. Aquí hay que aclarar que aquí N pues es entero, es natural, M también. Bien, con Z2 en el centro de G. Ok. Bueno, entonces no solo estamos tomando dos elementos, sino que a través de este elemento que genera el cociente lo estamos viendo a los dos de esta forma. Ok, ahora sí. Luego, si nosotros tomamos A por B, se ve como GNZ1 por G a la M por Z2. Ajá. Y aquí usando que estos dos están en el centro, pues lo podemos acomodar así como GN, GM, Z1, Z2. Y este último se ve como G a la N más M, Z1, Z2. Y ahora de nuevo usando que estos están en el centro, lo podemos reescribir como Z2, G a la M, Z1, G a la N, ¿sí? Y este, por ejemplo, lo podemos ver como G a la M, Z2, y este de acá como G a la N, Z1, ¿sí? Bueno, igual se hicieron pasos de más, pero lo que podemos hacer es, usando que Z1 y Z2 están en el centro, pues podemos cambiar todo esto de este lado y todo este de este lado.
que es lo que tenemos acá. Y justo este es B por A. Entonces estamos probando que para cualesquiera dos elementos en G, hacer este producto o esta operación es la misma que hacerla en el otro orden, ¿sí? Por lo tanto, G es abeliano. Y aquí terminaríamos la prueba. Bien. Ahora veamos la siguiente proposición. Y en esta proposición nos dice, sea G un P grupo finito, ¿sí? Si tenemos que el orden de G o la cardinalidad de G es P cuadrada, entonces G es abeliano. Muy bien, vamos a ver la prueba. Ok, entonces, como es P grupo finito, sabemos que la cardinalidad de G se debe ver de esta forma, ¿no? Como P a la N con P un primo, ¿no? Ajá. Ok, entonces supongamos que G no es abeliano. Ok, entonces si no es abeliano, luego tenemos, por un resultado anterior, este resultado que nos decía que si tenemos G, un P grupo finito, tal que G es distinto del trivial, entonces el centro también es distinto del trivial. Ajá. Ok, como tenemos esto y no es abeliano, bueno, en particular tenemos que es un P grupo finito, ¿no? ¿Sí? Y como tenemos que esto pasa, ¿sí? Tenemos que en particular G no puede ser trivial, ¿no? Porque si fuese trivial, esto tendría que ser, su cardinalidad tendría que ser solo 1, ¿no? Y aquí ya nos está diciendo que es P cuadrada, entonces es mayor estricto que 1. Ok, entonces, por un resultado anterior, tenemos que el centro es distinto del trivial por ese resultado y además no puede ser todo G. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque estamos suponiendo que G no es abeliano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por el teorema de Lagrange, ¿cómo tiene que ser el orden del centro? Pues el orden del centro debe dividir al orden de G, que es P cuadrada, ¿no? Pero no puede ser 1 y no puede ser P cuadrada. Esto implicaría que el orden tiene que ser justo P. Ajá. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos fijamos en el cociente, ¿sí? En este grupo cociente, por el teorema de Lagrange sabemos que debe ser esta cardinalidad sobre esta cardinalidad, ¿sí? Este de aquí es P cuadrada sobre P y este es P. Por lo tanto, ¿qué estamos obteniendo? Que este cociente, al tener cardinalidad P, cualquier elemento que sea no cero, si tomo el generado por ese elemento, pues me va a dar todo, ¿no? En particular este de acá es cíclico. Y bueno, por lo tanto, por el lema anterior nos decía que si tienes que este grupo, este cociente cíclico, entonces es porque este de acá es abeliano. Entonces, por el lema anterior, tenemos que G es abeliano. ¿Sí? Y pues, claro, aquí viene es una contradicción porque según habíamos pensado lo contrario, ¿no? Habíamos pensado que esto no era cierto, entonces aquí tenemos que el orden de G
es P, bueno, aquí era al cuadrado. P cuadrada con P', y habíamos supuesto que no era abeliano. Y de eso obtuvimos pues una contradicción que quiere decir que sí es abeliano. Por lo tanto, G es abeliano. Y aquí terminaríamos la prueba.